Bueno, ya después vamos a hablar un poquito más específicamente del proyecto. Ahora, algunos sí que son miembros como de hace un tiempo de la red, así que van a escuchar ahora la introducción de la red que nos va a dar Ulises, pero es necesario para que estemos todos hablando el mismo idioma. ¿Bien? Así que, Ulises, todo tuyo. Exactamente. Quizás, bueno, muchos de ustedes ya habrán participado de las reuniones de bienvenida que llevamos adelante después de cada convocatoria que se abre para los nuevos miembros, para los interesados en la red, pero me gustaría someramente volver a contarles de qué se trata Junges Netzwerk y qué tipo de proyecto es en realidad, porque Junges es un proyecto ¿de quién o de dónde? De la Fundación Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland. Stiftung, como ven arriba a la izquierda, significa fundación. Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland hace referencia a una conexión con los alemanes en el extranjero. El nombre de esta fundación dice mucho en sí, pero no es que nosotros solamente llevamos adelante un trabajo con comunidades, con asociaciones y con clubes de habla alemana, argentino-alemanes o boliviano-alemanes, etc., sino que lleva adelante distintos proyectos y uno de ellos es Junges Netzwerk con un foco exclusivo en Latinoamérica para todos los interesados en fortalecer los vínculos bilaterales con Alemania, sea cual sea el país del cual nosotros provenimos. Pasamos a lo siguiente. El concepto que rige todas las actividades, el concepto de corte transversal, es el de diplomacia ciudadana. Aprovechando que tenemos algunos miembros que ya tienen un poco de trayectoria o mucha trayectoria dentro de la red, me gustaría preguntarles a aquel o aquella que se anime si nos puede comentar de qué se trata la diplomacia ciudadana, qué entienden por este concepto, sin miedo. Dale, no tengan miedo. Los espero. Hola, ¿sí me escuchan? Hola Gabriela, te escuchamos. Sí, ya. Bueno, me imagino que debe ser quizás que la ciudadanía se involucre en proyectos que puedan quizás reactivar la economía o que los ciudadanos se involucren más en temas de, no sé si tanto políticos, pero en temas que puedan hacer surgir a las sociedades de alguna manera y la parte cultural también. Algo así me imagino. Sí, exactamente. El foco está en el involucramiento de cada uno de nosotros, del ciudadano, en la vinculación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales que se pueda tener en este caso con Alemania. Por eso, en el slide, en la presentación, agregué lo de hace referencia a una activa participación ciudadana, donde el foco está puesto en la proactividad de cada persona. Lo que fomentamos desde Junges Netzwerk puntualmente es el intercambio sociocultural. Eso como el eje madre, por así decirlo. Pero después, el resto de las propuestas o proyectos que se vayan elaborando también se pueden ubicar en otras grandes áreas. Pero en sí el foco está en lo sociocultural. ¿Y por qué diplomacia ciudadana? Porque nosotros hacemos en última instancia de mediadores entre países. En muchas ocasiones la diplomacia es entendida como un área de las relaciones internacionales, sobre todo, que es exclusiva de instituciones formales, de lo que nosotros también conocemos como personas que se forman en un instituto de servicio exterior de la nación, en el caso de Argentina, que trabajan en ministerios de asuntos exteriores, pero no es así el caso, no es del todo así, porque nosotros como ciudadanos, de manera complementaria, podemos también sumar a las relaciones bilaterales entre países. Y ahora la pregunta sería, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo yo lo hago? En el caso de Junges Netzwerk, esto se concretiza a través de proyectos. Los proyectos civiles o ciudadanos se pueden ubicar en estas 5 grandes áreas que ustedes ven en la presentación: sociedad, cultura, idioma, ambiente y sustentabilidad, pluralidad, educación y tecnología. Ahora bien, este criterio de las 5 grandes áreas no fue un criterio exclusivamente mío o del equipo de Junges Netzwerk que dijeron, bueno, todos los proyectos se van a ubicar única y exclusivamente en estas 5 áreas y punto, sino que tiene una razón de ser, que son categorías que están alineadas a los valores que Alemania y su sociedad quiere impulsar hacia el mundo. No se trata solamente o no se trata exclusivamente de importar valores, sino también de construir valores en conjuntos.
porque a fin de cuentas hablamos de una cooperación. Si no, seríamos bien una imposición y de eso no estamos hablando. No se trata de traer cosas desde Alemania e implantarlas en nuestras sociedades, sino también de generar espacios de debate, de intercambio y ver qué cosas se pueden hacer juntos. Y así vamos construyendo estos valores en conjunto. Entonces, como les decía, los proyectos, que son la manera de poner en práctica la diplomacia ciudadana, los proyectos que se llevan adelante en Yungue, pueden ser ubicados en una de las 5 grandes áreas que ven en la presentación. Ahora rápidamente voy a pasar a comentar de qué se trata cada una de estas áreas, ¿sí? Lastimosamente no puedo ahondar demasiado en esto porque el tiempo apremia y no podemos dar todo, no podemos contar todo lo que se viene haciendo, todo lo que somos y todo lo que se puede ser, pero ya iremos generando más espacios para que se concretice el intercambio entre miembros. Bueno, el primer área a abordar es el de sociedad. ¿Qué se entiende por proyectos que se impulsan en el área social? Acá yo escribí que es para transmitir y sostener una postura solidaria, pero no se trata solamente de hablar de la solidaridad como un valor social, sino también podemos hablar de justicia, de libertad, de tolerancia. La idea acá en los proyectos en el área de sociedad es que tengan una relación con los principios básicos vigentes en Alemania respecto a una sociedad igualitaria y justa. Y también lo podemos como cotejar con aquellos valores que priman en nuestras sociedades, aquellos que queremos ser, o aquellos que incluso también desde Alemania pueden adoptar desde nuestra posición. O sea, siempre tengan en cuenta, chicos, que esto se trata de un intercambio, ¿sí? En el área de sociedad, ¿qué se puede hacer? Proyectos de todo tipo, como campañas de colecta indumentaria, ya sea colectas de indumentaria, de alimentos, de útiles escolares para sectores vulnerables. Se pueden llevar adelante talleres recreativos o educativos, espacios de concientización y de difusión. Puntualmente, dentro de la red, los proyectos que ya se ejecutaron en esta área son como el que pueden ver en la foto. Vemos a una miembro de la red que se llama Lorena González, quien llevó adelante un voluntariado dentro de un centro para niños en Tapira, una localidad cercana a Asunción. Ella no solamente dictaba clases de acompañamiento pedagógico para los chicos que asisten a ese centro, sino también que organizó eventos de manera adjunta a lo que es el proyecto, donde llevó a cabo una jornada por el Día del Niño, una jornada de asistencia médica y, ¿qué más me estoy viendo? Y una jornada de lectura conjunta que se organizó con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca del Congreso de la Nación de Paraguay. Eso a grosso modo, como para que tengan una idea de cuáles son los proyectos que tenemos en marcha. También un puente, bueno, un gran ejemplo de un proyecto en esta área fue el puente humanitario Alemania-Transcarpatia, que lo organizó, lo impulsó estrictamente la Fundación Verbundenheit para brindar apoyo económico y también en otro tipo de servicios para con los ucranianos que se vieron afectados por el conflicto bélico, del cual, bueno, quiero creer que todos tenemos conocimiento. Ahora pasamos a la siguiente área, que es la de cultura e idioma. Este es el área en donde más se impulsan proyectos desde dentro de la red. ¿Por qué? Porque también es mucho más fácil delimitar o poder diseñar un proyecto en esta área. Puntualmente, ¿qué se busca? Transmisión de la lengua y de la cultura alemana. Cuando hablamos de cultura, podemos incluir en esta gran área literatura, arte, música o, como bien está en la presentación, tendencias de la sociedad alemana contemporánea. Pero acá nuevamente, ojo chicos, porque también lo agregué en la presentación para que lo tengan en cuenta, tenemos que buscar una vinculación lenguaje, cultura y sociedad entre nuestras sociedades. O sea, no solamente hablar sobre lenguaje, cultura y sociedad alemana, sino también nuevamente cotejar o ver qué cosas tenemos en común, qué cosas podemos implementar acá que allá no existen o que todavía no se estén llevando adelante, y también innovar dentro de los proyectos. Acá me gustaría resaltar sobre todo el proyecto Wörterjagd, que es un taller de escritura donde se trabajan con cuentos clásicos de la literatura alemana, pero se da la posibilidad también a que los miembros puedan elaborar un final alternativo a estos cuentos con los que se está trabajando. Y allí, por ejemplo, tuvimos el caso de uno de los miembros de Perú, Alan Portocarrero, quien, hablando de
Caperucita tomó la forma de Caperucita Roja, pero al final, o uno de los personajes principales era un personaje típico de la cultura o de una leyenda en Perú, que es el Ay Ay Mamu. ¿Cuál es la idea? Acá es como mezclar eso que tenemos y empezar a innovar también. Y por medio de este taller se podía practicar no solamente la lectura y la redacción en alemán, sino que también poder innovar dentro de esto. Parte de ese proyecto después derivó también en un podcast en donde se leían los finales alternativos. Pedimos a Fabiola, ahí estamos, gracias. ¿De qué estaba diciendo? Bueno, que podían, me perdí, disculpen, pero bueno, a fin de cuentas, esto, ¿qué tipo de actividades podemos hacer acá? Si hablamos de cultura e idioma, una vasta cantidad de posibilidades. Gastronomía, podemos hablar de cine social, uno de los proyectos que se llevaron a cabo lo hizo alguien que está participando de esta reunión, Fernando Colman. También se pueden realizar charlas o ciclos culturales, ya sean presenciales o virtuales. Se brindan en la actualidad dentro de la red, clases de alemán, o sea, talleres, encuentros informales de conversación también, como ya dije, en formato virtual o presencial. Se pueden generar círculos de estudio en la universidad, como es el caso del Studienkreis. El Studienkreis es justamente un círculo de estudio en la Universidad de la Amazonía Peruana, en donde los estudiantes del profesorado de alemán e inglés impulsaron para que haya dentro de la universidad y en relación con otras instituciones alemanas como el Instituto Goethe, un círculo de estudio para que los estudiantes de este profesorado también puedan poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo en sus clases y también poder generar un poco más de intercambio cultural con personas que ya se encuentran en Alemania, o si no, o sea, con alemanes o con alemanes, con gente en Alemania, o si no también con alemanes que están realizando, por ejemplo, voluntariados en la Amazonía, puntualmente en Iquitos. Bueno, a grosso modo, cultura e idioma, como ya he dicho, una vasta posibilidad de proyectos que se pueden llevar adelante. Por el momento nosotros, o dentro de la red, se impulsan, como ya dije, talleres de alemán puntualmente, que es el proyecto Deutsch ohne Grenzen, que significa Alemán sin fronteras. Se dictan, de momento hay 4 cursos que ya están en marcha, niveles A1.1 y A1.2, y ya están por comenzar otros 2 cursos, uno de ellos en el nivel A2. También tenemos, por ejemplo, el Sprachclub, que es un conversatorio de alemán, el Märchenclub, que es un club de cuentos, bueno, ya mencioné acerca del Wörterjagd. También tenemos dentro de esta área, uno de los proyectos que recién se empezaron a ejecutar fue el podcast Simbiosis. No me gustaría adentrarme demasiado en cada uno de los ejemplos, porque como ya he dicho, el tiempo apremia, pero dentro de la carpeta Drive que les compartimos para este taller, en donde encuentran el manual de proyectos, el dossier de bienvenida, también van a encontrar la lista de proyectos en marcha. Gracias. Así que, por favor, chicos, si pueden, echen un vistazo a esa carpetita. Hay información muy relevante y que les va a servir de gran ayuda para poder entender un poco mejor de qué se tratan los proyectos en Unions Network y cómo impulsarlos. Pero bueno, ahora continuamos con el slide siguiente, que es el de ambiente y sustentabilidad. Muy bien, esta es otra área en donde se vienen impulsando muchos proyectos. Podría decir que es una de las patas más fortalecidas dentro de el trabajo que viene haciendo la red. ¿Qué tipos de proyectos se tocan acá? Bueno, lo que se busca es, como bien lo pueden leer, la transmisión y el fortalecimiento de una conciencia ambiental. Pueden realizar, por ejemplo, charlas, talleres, capacitaciones, donde no solamente se habla sobre movimientos sustentables en Alemania y en Latinoamérica, sino también generar un intercambio de conocimientos y, por qué no, llevar a la práctica la teoría. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos, por ejemplo, programas de gestión de residuos, huertos urbanos y compostaje, campañas de reforestación, limpieza de espacios públicos, proyectos que ya tenemos en marcha actualmente, Alipacha, que consiste en un huerto urbano que se está llevando a cabo en la subalcaldía de San Antonio, en la ciudad de La Paz. En la foto ven lo que fue el World Cleanup Day, específicamente en Iquitos, Perú. El World Cleanup Day es una campaña que busca concientizar acerca de la necesidad de reducir los residuos, y los miembros en Bolivia, así como en Perú, así como también miembros en Bolivia, en Paraguay, en Argentina y en Colombia,
se sumaron al World Cleanup Day, eligieron un lugar de limpieza, no solamente participaron miembros, sino que también extendieron la invitación a otras instituciones y sus integrantes para que se sumen a esta gran campaña de limpieza. También tenemos, por ejemplo, en Bolivia se llevó adelante la limpieza Tiwanaku, que es una región o una zona histórica que tiene en el norte de Bolivia. También otro proyecto que se llama Amigos del Planeta, en donde se dictan clases a estudiantes de primaria y secundaria, todo en torno a temas ambientales. Y también un buen ejemplo de un proyecto en esta área es el de Kevin Alcalde, quien estuvo conversando acerca del proyecto al inicio de la charla. Transformando Usos también busca concientizar acerca de la necesidad de la separación de residuos, y estamos preparando, o se está planificando para más adelante, una serie de capacitaciones en torno a justamente separación de residuos, que se va a dictar en consonancia con otras instituciones presentes en la ciudad de Mendoza, y con expertos en estas áreas que fueron también convocados a través de la red de contacto de los miembros de Yungues. Más adelante voy a mencionar un poquitito más acerca de eso. Muy bien. Nos pasamos ahora a pluralidad. Este es una de las áreas quizás un poco más flojas, podemos decir, donde menos proyectos tenemos. Y puede ser, o quiero creer que es así, que es porque a veces no se sabe cómo impulsar o cómo enmarcar una iniciativa en el área de pluralidad. Es por eso que me gustaría, acá entre los presentes, que me cuenten qué entienden por pluralidad. Una persona, o si ya hay alguien que haya impulsado un proyecto en esta área dentro de la red, si se anima a contar el ejemplo, creo que va a ser de gran ayuda. 3, 2, 1. Bueno, bien, creo que nadie se anima. Rafael. Sí. Yo soy de La Paz, aquí, y justo estoy en el grupo de pluralidad. Y nos reuníamos a final del año pasado y hablábamos que pluralidad había que hacer como en el área del derecho, sobre formas de protección a la mujer, sobre esas cosas hablábamos también, sobre actividades deportivas, actividades recreacionales como caminatas que puedan unir a las culturas, pero al final igual siempre es un poquito complicado, porque a veces coincide con otra área y te lo envían también el proyecto a esa área, ¿no? Entonces, ahí sí. Bueno, muchas gracias, Rafael. Tomando esto que decís, si bien nosotros a la hora de impulsar un proyecto definimos cuál es el área que prima dentro de esta iniciativa, no significa que cada área funciona como un compartimento estanco y que nada tiene que ver un área con la otra. Eso, sáquenselo de la cabeza, sino que hay proyectos que son de corte transversal en todas las áreas. Siempre intentamos, también a fines organizativos y a la hora de hacer relevamiento de proyectos, siempre es bueno poder ubicarlo específicamente en el área que más resalta dentro de ese proyecto. No significa que un proyecto nada tenga que ver, del área de sustentabilidad, nada tenga que ver con agricultura e idioma. Siempre se los puede linkear, se los puede unir. Pero bueno, hablando de pluralidad, transmisión de valores pluralistas. No solamente concientizar, sino también visibilizar a las diversidades que tenemos en nuestras sociedades. Por eso es que agregué lo de crear una noción de responsabilidad de la sociedad. Animarnos a tocar ciertos temas que quizás a veces suelen verse como delicados o de los cuales no tenemos mucho conocimiento, pero que específicamente acá haya un cuidado y una protección de valores, como puse pluralistas, ya sea de la libertad de expresión, fortalecimiento de instituciones democráticas, procesos de pacificación, algo que hoy en día es más que necesario, me parece. Cada uno podemos identificar dentro de nuestras localidades o regiones qué se puede hacer como para traer a la mesa estas temáticas, y no solamente llevar adelante proyectos a modo de informar a la sociedad de que existen ciertas categorías o ciertos conceptos que deberíamos poner en práctica, sino también abrazarnos a estos conceptos y nosotros llevarlos adelante en el día a día. ¿Qué podemos hacer en esta área? ¿Qué tipo de proyectos? Conmemoración de fechas que evoquen reflexiones sobre nuestra realidad social. Podemos llevar adelante talleres, charlas, crear espacios de participación juvenil,
Es por eso que me valgo del ejemplo que pueden encontrar en la presentación. El miembro que tiene la remera de Junges Netzwerk se llama Max Zavala, es de un pueblo al norte de Bolivia, Oruro, que es una localidad bastante chiquita, creo que no tendrá más de 5.000 habitantes. Y acá Max se preguntó, bueno, ¿qué podía hacer para poder dar más visibilidad a la voz de las juventudes en Eucaliptus? Y cómo estas voces después eventualmente se pueden convertir también en propuestas de políticas públicas para que el municipio les lleve adelante. Fue en este marco que él pensó en un Consejo Municipal de la Juventud en Eucaliptus, en donde hubo una participación en su conformación, en el día inicial, una participación de más de 100 jóvenes, y además de brindar talleres en distintas áreas, se conformó lo que es la comisión de este Consejo Municipal. Llevan adelante distintos tipos de actividades y sobre todo la idea es poder, no sistematizar, pero unir, sumar intereses y hacer de ellos propuestas de políticas públicas. ¿Esto para qué? Para dar más visibilidad a las juventudes. Después, ¿qué otro tipo de proyectos se llevaron adelante? Se dictó un taller, sí, un ciclo de charlas acerca del mes pasado, de mujeres en espacio de poder en la docencia universitaria. Participaron docentes de Chile y de Bolivia, donde mujeres que contaron su experiencia. Todo esto en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También se llevaron, por ejemplo, ahora se va a llevar a cabo en la ciudad de Esperanza, en coordinación con la Asociación Alemana de Esperanza, talleres virtuales y presenciales en lengua de señas. Entonces, ahí también, aprovechando que mencioné la Asociación Alemana de Esperanza, Junges Netzwerk trabaja muy de cerca con la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, que es el ente que nuclea a clubes y asociaciones alemanas en Argentina. Argentina en este caso tiene un poco más tiene mucho más número de asociaciones y de clubes alemanes. Es por ello que también al inicio el proyecto Junges Netzwerk comenzó en Argentina y después se extendió a otros países. Pero para aquellos que son de Argentina, tengan en cuenta que las asociaciones y clubes siempre pueden ser una pata o pueden ser bien colaboradores estrechos dentro de los proyectos que se diseñen dentro de la red. Sobre todo si piensan en lo presencial, ya sea que ellos pongan a disposición las instalaciones, edilicias, o sino también expertos que tengan de integrantes de la comisión directiva o miembros de cada una de las asociaciones. Entonces eso no pierdan en vista. Generalmente se ve como complicado llevar adelante algo de manera presencial porque pensamos que no va a tener tanto alcance, que no va a llamar la atención. Bueno, piensen que acá tienen buenos aliados estratégicos que son asociaciones y clubes. Y para aquellos que no están en Argentina, también hay otras instituciones alemanas presentes en el resto de los países del Cono Sur. Habrán colectividades también, pero no son su mayoría. Pero, por ejemplo, también hay aliados estratégicos como lo son la Cámara de Industria y Comercio, la Oficina de Intercambios Académicos alemana, que también lo conocemos como el DAD. Tenemos la GIS, que es la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, que sería Sociedad para el Trabajo en Conjunto. Y también existen fundaciones políticas presentes, fundaciones alemanas de tipo políticas que están presentes en diversos países de Latinoamérica, como lo son la Konrad Adenauer Stiftung, la Friedrich Ebert, ¿de quién más me estoy olvidando? La Hans Seidel. O sea, hay muchas instituciones de las cuales ustedes también, a las cuales pueden solicitar apoyo y que en relación a qué temáticas abordaremos en el proyecto, ellos se pueden sumar o acoplarse a la iniciativa. Muy bien. Y finalmente tenemos al área de educación y tecnología. Como bien lo dice en la presentación, se conciben para visibilizar cuál es la oferta en materia educativa y tecnológica en Alemania, pero también el potencial que existe en estas disciplinas dentro de los países del Cono Sur de Latinoamérica, incluso del Caribe. Eje central o la idea principal es la de fortalecer habilidades y conocimientos profesionales ya adquiridos o simplemente capacitarse, básicamente. ¿Qué se hace? ¿Qué se pueden hacer? Se tocan temáticas relevantes del futuro de la tecnología aplicadas a todos los ejes temáticos que venía mencionando.
También se pueden abordar temas como oportunidades de formación académica y profesional en Alemania, cómo me puedo formar profesionalmente para luego ejercer en Alemania también, y talleres de diversos tipos. Uno de los ejemplos que yo puse fue un ciclo de charlas llamado Bionegocios Sustentables, que estuvo compuesto por 6 encuentros, como ven en la presentación. La segunda edición se trató de biogás, pero en cada una de ellas se fue invitando a empresas, startups, que realizan su trabajo en torno a los bionegocios sustentables para que cuenten también cómo fue el paso de la idea al producto, y también sirve también para incentivar a aquellos que llevan adelante o que les gustaría realizar este tipo de emprendimientos en sus países. Y no es que solamente nosotros nos pusimos en contacto con todas estas personas, sino que hubo o Junges Netzwerk llevó adelante este encuentro o estos encuentros de manera, solo, sino que contamos con la participación de la Embajada de Alemania en Argentina y así también de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemán. ¿Qué tipo de proyectos llevamos adelante en este caso? Bueno, me gustaría mencionar un podcast que se llama Goitiana, que bien podría ubicarse también en el área de cultura, pero acá ellos abordan temas de interés que unen Alemania con Latinoamérica. Y, por ejemplo, uno de ellos es el proceso de paz, en una de las entregas, que se viene pronto, de este podcast, el próximo capítulo, va a versar acerca de el proceso de paz en Colombia y el interés de la Unión Europea y Alemania en la concreción de este proceso de paz. Entonces, ahí pueden tener una idea de cómo podemos vincular temáticas que son quizás podrían parecer exclusivas de Latinoamérica, pero que también concentran interés de otros actores, como lo son en este caso de Alemania y de los demás países que componen la Unión Europea. Y a ver, por el momento tengo eso. Ahora me gustaría pasar a comentar brevemente acerca de los procesos de elaboración de proyectos dentro de la red. Después le doy paso o la palabra a Pedrito. Lineamientos básicos. Bueno, que los proyectos tengan o la propuesta tenga una clara relación con Alemania. Volvemos al tema de los valores que mueven o que impulsan el proyecto que yo estoy llevando adelante. Podríamos mirar hacia Alemania y ver si impulsan proyectos de este tipo, si es un valor compartido, si me gustaría hacer también una actividad de referencia, por ejemplo, que se haga allá y me gustaría implementarlo acá. Y bueno, y sobre todo que prime el concepto de diplomacia ciudadana. Nosotros dentro de Junges trabajamos con la fórmula PIC, que hace referencia a proactividad, impacto local y también y la C de conexión bilateral. Más o menos pueden hacer el foco en esa fórmula a la hora de guiarse, bueno, ¿cómo puedo llevar adelante cómo puedo formular un proyecto? Cosa no menos importante, que estos lineamientos básicos los encuentran por escrito en el dossier de bienvenida o en el paquete de bienvenida que recibieron cuando se postularon a la red. Ahí van a encontrar, chicos, todo, desde qué es Junges Netzwerk, a gestión de proyectos y demás actividades que lleva adelante la red. Una vez que yo tengo la idea del proyecto más o menos delimitada, marcada, lo envío esta propuesta a través del formulario de presentación de proyectos. Mientras Pedro esté haciendo su parte, yo voy a agregar al chat cuál es el link del formulario de entrega de proyectos. Así ustedes nos hacen llegar la propuesta. En este formulario no es necesario que vuelquen toda la información que tengan acerca del proyecto, sino la información más importante como para que nosotros podamos evaluar la propuesta y que podamos decir, bueno, cumple con todo se marca dentro de los lineamientos de la red. En caso de que haya algo que agregar, corregir, modificar, nosotros se lo haremos saber. Y si la iniciativa o el proyecto no se enmarca dentro de nuestros lineamientos, dentro de ninguno de los ejes temáticos, y no podemos llevarlo a cabo, también se lo haremos saber. Siempre tener en cuenta que hay otras instituciones que bien pudieran concretizar las ideas que no se pueden llevar a cabo con Junges Netzwerk. Un ejemplo claro, un ejemplo de siempre que damos es el de si el objetivo del proyecto es salvar ballenas en la Antártida, y difícilmente, chicos, podamos ayudarlos con eso. Pero bueno, ahí se envía la propuesta del proyecto utilizando el link de entrega de propuesta de proyectos. Ya he dicho que lo paso al chat, pero también lo pueden encontrar a este link
nuevamente en el dossier de bienvenida o en el paquete de bienvenida. A medida que vayan scrolleando hacia abajo, van a encontrar entrega de proyecto y ahí está el link. Lo hacen copy-paste en su buscador y eso los va a llevar al formulario. Insisto con una cosa, no es necesario que vuelquen toda la información ahí. ¿Por qué? Porque una vez que nos envían la información más importante con la cual nosotros podemos comenzar a trabajar y después de la evaluación del equipo, si hay un visto bueno, recibirán vía mail una respuesta de nuestra parte junto con un archivo que es el charter de proyectos, eso va a estar adjunto, que es básicamente un documento de planificación de proyectos, una hoja o una ruta de proyectos, ¿sí? Y ahí es en ese documento donde ustedes van a empezar a volcar el resto o toda la información acerca del proyecto. Cada una de las etapas, cuáles son los objetivos, cuáles son las restricciones, cuáles son los hitos más importantes, quiénes son los stakeholders o los interesados en este proyecto. Y una vez que nos envíen esos avances, nosotros crearemos una carpeta Drive del proyecto en donde también añadiremos ese chart en donde ustedes ya volcaron las ideas y empezaremos a trabajar desde ahí. ¿Sí? Y es también en esa carpeta en donde vamos a ir volcando, agregando, añadiendo toda la documentos relevantes, formularios, flyers, todo lo que sea importante o relevante para el proyecto. Y dicho todo lo anterior, podemos pasar a Pedro. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Gracias, Bien, Pedro. voy a compartirles pantalla. Muchas gracias, Ulises. Primero que nada, como para que lo tengan en cuenta, es imposible hacer una capacitación de gestión de proyectos en 40 minutos. Bien, en el sentido de que no podemos ahondar en temas muy específicos. Entonces, lo que yo voy a hacer es un barrido general de los pasos que se usan para la gestión de proyectos dentro de la red, algunas herramientas explicadas muy básicamente, pero por lo menos para que se lleven el nombre de la herramienta, para que ustedes después puedan investigar un poco más. Muy probablemente va a haber que hacer otra sesión más, porque hemos recibido cerca de 250 preguntas, por lo tanto es imposible también abordar todas las preguntas, pero vamos a tratar de ser lo más completos posible en el tiempo que tenemos. ¿Bien? Cualquier duda que tengan, no sé qué me pasó con el chat, cualquier pregunta que surja, podemos ir contestándola. ¿Bien? Bueno. En general, ustedes van a encontrar un archivo que es los pasos para realizar un proyecto que ha establecido la red alemana como recomendación para hacer un proyecto, que son estos 9 pasos, que es detectar la problemática en el área de aplicación, establecer objetivos, investigar sobre proyectos similares, planificar, identificar y conseguir los recursos, comunicar y obtener asistencia, difusión y apoyo de la red, evaluar el progreso hasta la concreción, considerar el impacto logrado y difundir. Nosotros, si nos vamos a lo que yo les he preparado, que son los mismos pasos, vamos a ver una pequeña diferencia como se nos está explicando, porque yo se los he ordenado más por metodologías y herramientas que por los pasos que demanda la red dentro de su manual. Dentro del paso 1, que es detectar la problemática del área de aplicación, existen diferentes herramientas. Nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es detectar una problemática y desarrollar una solución. Son cosas completamente diferentes. Obviamente están conectadas, pero tenemos la costumbre de iniciar siempre por la solución, porque no sé hacer huertos orgánicos, entonces para mi proyecto es hacer huertos orgánicos. Ahora, mi pregunta debería ser, ¿la sociedad en la que estoy necesita de huertos orgánicos o no? ¿Hay una problemática real a solucionar con los huertos orgánicos o no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en realidad es hacer un análisis de las problemáticas y necesidades locales. ¿Bien? Entonces, diferentes herramientas. Tenemos la de los 5 por qué, que esa es una herramienta que la pueden utilizar más para el momento de, tengo una idea, quiero hacer algo, o veo problemas con la basura dentro de mi localidad. Bien. Entonces digo, bueno, rápidamente yo me puedo preguntar, ¿pero por qué hay problemas con la basura? ¿Por qué la gente arroja residuos en la calle? ¿Por qué la gente arroja residuos en la calle? Puedo tener 2 opciones, o porque hay poca cultura de parte de la gente para tirar
la basura donde debe ir, o la otra opción es porque no hay dónde disponer la basura o los residuos. Pero ¿por qué no hay? Entonces uno puede ser por políticas públicas, el otro puede ser por falta de educación de los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces yo cuando hago 5 veces esas preguntas, voy a poder ahondar mucho más en la problemática. Después tenemos entrevistas de encuestas, vamos a hablar un poquito más, mapas conceptuales y árboles de problema, análisis de causa-efecto o recolección de datos. La de los 5 por qué es lo que le acabo de explicar. ¿Bien? Es preguntarse 5 veces por qué sucede algo, ¿bien? Para encontrando las causas de una problemática detectada. Ustedes cuando se hacen estas preguntas pueden llegar al límite de lo que ustedes son capaces de trabajar. ¿Bien? Entonces, si ustedes llegan a un punto de decir, no sé, porque por la hambruna mundial, no pueden trabajar la hambruna mundial. O sea, hasta ahí llega su campo de acción, pero ¿hasta qué punto sí puedo trabajar? Puedo trabajar en la educación local, puedo trabajar en comedores locales, puedo trabajar en generar empleo, generar trabajo, generación de ingresos, emprendimientos para generación de alimentos a nivel local, etcétera, etcétera. El tema de entrevistas y encuestas, generalmente uno tiene que partir desde una base previa de análisis. ¿Bien? Muchas de estas herramientas son complementarias. Tenemos la costumbre, y eso es lo que tenemos que erradicar, de hacer las encuestas ya preguntando por la solución. Y esas encuestas no sirven. ¿Bien? Si volvemos al ejemplo de esto de las huertas orgánicas, siempre la pregunta va a ser, ¿le gustaría tener huertas orgánicas en su casa? Y todo el mundo te va a contestar que sí. Pero pues ya estoy induciendo con la pregunta una respuesta que es casi obvia. O ¿le gustaría vivir en una ciudad más limpia? Bien, entonces son preguntas que son obvias en cuanto a la contestación. Nadie va a contestar que no, o muy raramente lo van a contestar. Entonces yo en realidad tengo que preguntar ¿qué problema encuentra usted con los residuos en la calle? ¿Cree usted que el problema radica en, y ahí ordenar de mayor a menor las posibles causas, por problemas de educación, por problemas... Entonces voy a hacer un análisis de la causa del problema y el real problema que estamos analizando. No preguntar por la solución. Eso se hace en un posterior análisis. La diferencia rápidamente entre entrevista y encuesta es que en la encuesta generalmente va a ser mucho más acotada, va a ser mucho más dirigida dependiendo de la realidad del medio por el cual yo la comunique, bien, pero va a tener un nicho de respuesta, esa encuesta, y además tengo que tratar de que sea rápida, bien, entonces generalmente las encuestas son multiple choice, son 5 máximo 10 preguntas, muy focalizadas y analizadas para poder después hacer un posterior análisis de resultados, y además generalmente son para un público numeroso, bien, cuando yo necesito un sondeo de 100 personas, 150 personas, 50 personas, ¿bien? Ahora, la entrevista es algo mucho más puntual que se le hace a un especialista en la temática y donde yo le voy a hacer también preguntas, tampoco tiene que ser excesivamente extensa, preguntas para poder conocer más al detalle algunas cosas, ¿bien? Si estamos hablando de esta temática de residuos, entonces quizás le puedo hacer una entrevista al ministro de medio ambiente del estado de la provincia donde estoy, entonces va a ser una entrevista con preguntas de políticas públicas, cómo se puede abordar ciertas temáticas a nivel gubernamental, por ejemplo. ¿Bien? Eso en una encuesta no tiene ninguna validez, porque puede contestar alguien que no tiene el conocimiento para contestar. Después tenemos mapas conceptuales, se puede hablar horas y horas de cada una de estas metodologías, así que recuerden que yo les voy a hacer como un paneo general. El mapa conceptual, básicamente, yo surjo de una idea central. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de mala educación, un problema educativo, y a partir de ahí lo voy a ir desmembrando en todas las cosas que están relacionadas con la educación. Recursos, política, sociedad, cultura, ciencia y tecnología, falta de profesionales, etcétera, etcétera. Y voy a ir abriendo todos esos conceptos para poder tener una visión general o visión de águila del problema. ¿Bien? Después tenemos el árbol de problema, que es parecido al mapa conceptual, con la diferencia que es mucho más puntual en desarmar la problemática en causas y consecuencias. ¿Bien? ¿Esto para qué se hace? Cuando yo tengo un problema central, por ejemplo, tenemos un ejemplo de deforestación de un árbol, un tipo de árbol específico. Para arriba voy a abrir todos los efectos, todas las consecuencias que tiene ese problema,
tenemos sequías, calentamiento global, pérdida de flora y fauna, inundaciones, que eso generalmente se genera cuando se genera deforestación, desertificación y otras más consecuencias. Ahora, abajo voy a poner todas las causas, ¿bien? ¿Qué genera la deforestación? Falta de políticas públicas, leyes débiles, necesidad de materiales, necesidad de terrenos fértiles. ¿Qué es lo que está necesitando para que se genere esta deforestación? ¿Bien? Entonces, yo teniendo alguno de los dos, ¿bien? O de los tres, que también el causa-consecuencia, el de los 5 por qué, voy a poder identificar qué punto puedo yo realmente trabajar. Bien, puedo trabajar yo la falta de políticas públicas, y generalmente un abogado acá presente o abogada me va a decir, sí, podríamos presentar un proyecto de ley al Consejo de Deliberantes del municipio donde estamos trabajando, o presentar un proyecto de ley a la legislatura provincial. Entonces, de la parte, si me dedico a la parte legal, sí. Yo como buen ingeniero diría, yo no me voy a meter con eso, porque no sé mucho ni tampoco me gusta. Pero sí puedo trabajar en la parte de la fabricación de muebles, porque se necesita para fabricar muebles. Entonces me puedo meter como ingeniero a diseñar prototipos que requieran materiales reciclados, que requieran menos madera, que puedan restaurarse muebles, etcétera, etcétera. ¿Bien? Se entiende cómo es la dinámica de estos análisis. Pero voy a tener que identificar específicamente el problema que voy a atacar para después hacer un análisis muy adentro, muy introspectivo de esa temática. Después nosotros tenemos causa-efecto, espina de pescado, parecido al anterior, con la diferencia que lo separo en categorías, ¿bien? Entonces tengo el problema central, entonces decir, este es el problema, analizado desde una perspectiva cultural, analizado desde una perspectiva tecnológica, de energías, de políticas públicas, de cultura, de sociedad, de arte, etc. Y voy a analizar todas las causas de ese problema adentro de cada una de esas categorías que analicé. La última, que es simplemente para nombrarla, bien, es la parte de recolección y análisis de datos. Esto generalmente a nivel de la red no se hace, pero para que se lo lleven, esto ya requiere un poquito más de manejo de herramientas tecnológicas para poder realizar un análisis de datos a partir de bases de datos. Si ustedes tienen bases de datos de, no sé, la parte el nivel socioeconómico y educativo de una población, que lo pueden tener los ministerios públicos, puedo encontrar a partir de un mapa de calor donde se encuentran las mayores relaciones o problemáticas relacionadas a la educación o inclusive a la nutrición infantil u otras temáticas, ¿bien? Pero para esto ya se requiere un poquito más de conocimiento en la parte de análisis de bases de datos. Entonces, una vez que nosotros identificamos el problema, y acá les digo, parece van a tratar mucho de la capacitación, pero en realidad la parte más larga es este primer paso, donde más hay que centrarse porque es donde primero se falla. Bien, por ahí arrancamos proyectos que como no están analizadas bien sus problemáticas y el diseño de la solución, fracasa rápidamente. Es un proyecto que dura 2 semanas, se rompe la motivación, no nos responden los stakeholders o este tipo de cosas, y es porque la problemática no estaba bien identificada o la solución estaba mal diseñada. Bien, identificada la problemática, nos vamos a las herramientas de generación de soluciones. Acá tenemos brainstorming, Canvas, Buyer Persona, Design Thinking y Society Centered Design, que es simplemente un nombrecito. Ahora vamos muy rápidamente a cada una. ¿Bien? Brainstorming es lo que primero que todos nos dicen, haga brainstorming de las ideas, todo muy fantástico. No es sentarse a tomar mate y a charlar del tema, es mate, para los que no saben, los que no vienen a Argentina, es lo que nuestra vida típica, sentar a tomar café y charlar del tema, sino es diseñar una reunión en la cual se va a trabajar sobre la temática con una metodología específica. No le vamos a hablar de la metodología específica porque no, por cuestiones de tiempo, pero busquen la metodología de brainstorming y les va a decir cómo realizar una reunión de brainstorming. ¿Bien? Es ultra efectiva para trabajar en equipo. Se van a recolectar todas las potenciales ideas, soluciones a la problemática elegida. Entonces yo detecto el problema, lo elegí con metodologías anteriores, y sobre ese problema voy a alargar todas las potenciales soluciones sobre ese problema, para votar la más elegida, la que más nos motiva, la que creemos que va a ser la mejor.
KDCA es muy parecida a Brainstorming, pero es un poquito más ordenada para creación de escenarios. ¿Bien? Después tenemos Canvas, que es la que yo más recomiendo hacer, es la que se utiliza inclusive para hacer emprendimientos. Por eso les diría, aprendan a usar esta herramienta para después diseñar un emprendimiento, una empresa, un negocio con la misma herramienta que genera un proyecto de impacto social. ¿Bien? Porque los principios son los mismos. ¿Qué se va a trabajar acá? Socios claves, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, cuáles son las actividades que yo tengo que desarrollar y cuáles son los recursos claves. Eso lo vemos en la primer cuadrante del Canva. En el tercer cuadrante está relaciones con clientes, los canales con los cuales yo me voy a contactar con el cliente. Acá cliente es el usuario, es la persona, ¿bien? Yo, un proyecto de limpieza, ¿quién sería el cliente? Limpieza de la población. La población en general, ¿bien? Pero yo tengo que identificar, tengo que conocerlos y relacionarme con ellos. Si no, el proyecto va a tender a fracasar. Y el segmento. Y esos dos cuadrantes se unen por el cuadrante del medio, que es el cuadrante, se dice número 1, que es el segundo en orden, que es la propuesta de valor. ¿Cuál es el proyecto que yo realmente les voy a ofrecer para cambiar esa realidad que está teniendo este segmento de clientes o segmento de la sociedad? Y esto está sobre la base de la estructura de costos y las fuentes de ingresos. Por más que sea un proyecto social, por más que sea un proyecto ambiental de ONG, que uno dice, no, pero no necesito ingresos, no necesito esto, no, sí lo necesitan. Tienen que pensar la totalidad de los proyectos en cómo los pueden financiar y sostener. Que hoy la red alemana pueda financiarlo, o que hoy una empresa me va a donar los recursos necesarios, o el gobierno, o una universidad, o quien sea, no quiere decir que no se requieran recursos. Entonces yo tengo que diseñar el proyecto haciendo todo el diseño de cuáles son todos los potenciales costos que tiene este proyecto y cómo se pueden llegar a conseguir con diferentes alternativas. Entonces yo puedo hacer hoy una capacitación sobre idioma alemán para acercar la cultura alemana a la cultura de mi país, por ejemplo, de cultura con Bolivia. Entonces hago un ciclo de cursos. Hoy me lo va a financiar el Instituto Goethe, fantástico. Pero si el Instituto Goethe no me lo va a financiar, ¿quién me lo puede financiar? ¿Se lo puedo cobrar los alumnos? ¿Cuánto debería pagar cada alumno por el curso? ¿Cuánto le debería pagar a los docentes? Bien, entonces hago esa estructura, hago ese análisis. Si hoy conseguí financiamiento por sponsoreo, fantástico. El día de mañana lo quiero replicar para crear un instituto de idioma, hago el mismo sistema, pero le cobro a los alumnos. Bien, ahí va la metodología que usted tiene que tener en la cabeza. Después tenemos Design Thinking, que igual que el sistema de análisis de problemas y el sistema de análisis de soluciones, se interrelacionan entre sí. El Design Thinking es un marco de trabajo, una forma de trabajo, que la puedo aplicar usando Canvas también. ¿Bien? Design Thinking, en ideas muy generales, es un ciclo continuo de mejora, un ciclo de mejora continua, en el cual yo voy a definir la problemática, voy a diseñar, a idear una solución, a empatizar. O sea, vamos a empatizar con el problema, defino la solución, bien, acá tenemos la definición, la ideación de la solución. Recién ahí voy a hacer un prototipo, un MVP, Minimum Viable Product, un producto mínimo viable, o como quieran llamarlo, para poder tener el primer paso del proyecto. Lo pongo a prueba, lo diseño, lo pongo a prueba en la sociedad me dice funciona o no funciona, y vuelvo a empatizar con la gente, vuelvo a diseñar el problema y la solución para ver si hay que ir reajustando algo y mejorándolo. Un ejemplo de esto. Vamos a irnos con el ejemplo de los cursos de alemán. ¿Bien? Entonces digo, bueno, veo que empatizo con mi público y hay un desconocimiento de la cultura alemana en Bolivia y un desconocimiento en Alemania de la cultura de Bolivia. Entonces, listo, empatizo. ¿Les gustaría hacer encuentros virtuales? Hago encuestas, entrevistas. ¿Les gustaría hacer encuentros virtuales una vez por mes para desarrollar una temática como comida, gastronomía, arte, música, etcétera, etcétera? Fiestas locales. Listo. ¿Les gustó la idea? ¿Hay un problema? Fantástico. Diseñamos. Listo. Pueden ser encuentros presenciales o virtuales, mixtos. Pueden ser presenciales en Bolivia
con una transmisión en vivo para Alemania, con una pantalla. Entonces juntamos a toda la gente y hacemos tipo película, por ejemplo. Entonces, diseño es una solución. Creamos que una de las óptimas es un encuentro. Listo. El prototipo de esto es un encuentro. Pruebo un encuentro. Diseño el encuentro. Requeremos un catering, requeremos un coffee, requerimos sillas, proyectores, todo lo que necesitamos, y lo testeo, lo largo a la sociedad. El primer encuentro tuvo 80 inscriptos y tuvo 20 personas que asistieron efectivamente. Entonces, ahí empiezo a reanalizar y a volver a empatizar con la gente. Digo, bueno, de los 80 que se inscribieron, les voy a largar una encuesta. ¿Por qué no pudieron asistir? ¿Por qué no podían por el día? Porque trabajaban, porque les quedaba lejos, etcétera, etcétera. Los que asistieron, ¿les gustó? ¿No les gustó la idea? ¿Cómo la pasaron? ¿Mejorarían algo? Listo, es una encuesta. Y a la gente después se pregunta, gente que nunca se inscribió en las redes sociales. ¿Por qué no se inscribieron? ¿Por qué no me gustaba la metatemática? Estoy interesado en otras temáticas, etcétera. Entonces ahí vuelvo a rediseñar, ajusto y ahí vuelvo a repetir. Cambiamos de día, hacemos más encuentros, que duren menos, que duren más. Y ahí sigo haciendo crecer el proyecto. ¿Para qué se hace esta metodología? Para fracasar rápido a bajo costo a nivel empresarial. Design Thinking es fracasar rápido, probar rápido a bajo costo. Me salió bien, lo hago crecer. Me salió mal, no perdí muchos recursos ni mucho tiempo. Puedo cortar ahí el proyecto, puedo cambiarlo y adaptarlo hasta que enganche en la sociedad y lo pueda seguir haciendo crecer. ¿Bien? Esta es una de las que más recomiendo junto con Canva. Utilicen esas dos como recomendación personal, pero usar obviamente las que se sientan cómodos. Y por último, y ya como para cerrar esta temática, es Society Centered Design. Esto es simplemente para que se lleven como de tarea que hoy todos los proyectos, sean empresariales, sociales, medioambientales, lo que sea que hagan, tienen que estar pensadas en afectar impactar positivamente a la sociedad, al medio ambiente, a la economía, a la cultura, ya muchos dicen el espíritu, que digamos a la formación de la persona como ente propio, bien, como ente individual. Tienen que pensar todos los proyectos en eso. Yo puedo hacer un congreso fantástico para promover la cultura de los países. Ahora, estoy contaminando el medio ambiente porque tengo toda vajilla para los coffee, utilizo vasos descartables. Entonces estoy generando toneladas de residuos por el congreso, porque imprimo folletos o papeletas o lo que sea. Entonces estoy contaminando el medio ambiente, pero estoy haciendo un aporte muy grande a la cultura. Eso ahora ya no aplica, ¿bien? Es totalmente impensado y totalmente inaceptable hacer algo de ese tipo. Entonces, cada vez que ustedes piensen en un proyecto, traten de apalear todos los impactos negativos a partir de impactos positivos. ¿Bien? Entonces, capaz de hacer un congreso de medio de cultura y en una actividad en el medio plantan árboles. Entonces, estamos además beneficiando al medio ambiente, generando una actividad de networking, de conocerse de otra manera, y además estoy impactando positivamente al medio ambiente a partir de una plantación local de 4 árboles en el predio que nos prestaron. ¿Bien? Y además me sirve para marketing y muchos otros aspectos de difusión que también requieren los proyectos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo definimos el proyecto? Básicamente, la definición, que es la descripción del proyecto, ¿bien? Que es este pedacito de decir, el proyecto trata de tal cosa, para trabajar tal problemática detectada en X lugar. ¿Bien? Los objetivos, que ya vamos a hablar de ellos. Una vez que yo tengo implantados los objetivos, ¿cuál es el producto mínimo viable? O sea, este mini proyecto dentro del proyecto para poder probarlo, de que va a funcionar. Si es un ciclo de charlas, una charla. Si es un congreso, quizás unas charlas previas al congreso, bien, un encuentro. O si es una empresa, un emprendimiento sobre, no sé, ropa reciclada. Quizás el MVP son 5, 6, 10 prendas de ropa para probarlas en un pequeño taller, algo, y después escalar el proyecto. ¿Bien? ¿Qué recursos se necesitan para hacer el proyecto? Detecten todos los recursos que se requieren, y recursos acá incluye el equipo de trabajo, por más que no a nivel
humano no está, no decimos más que somos recursos humanos, ¿bien? Pero dentro de recursos se incluyen el equipo de trabajo. ¿Cuántas personas se necesitan para que un proyecto sea viable? ¿Cuáles son las restricciones? Bien, esto de contaminar, pero también puedo tener restricciones legales, puedo tener restricciones que me explica la red me da restricciones. Una de ellas es que yo no puedo meter, por ejemplo, ideologías dentro de los proyectos, no puedo meter partidarismo político dentro de los proyectos. Política sí, o sea, puedo hacer un proyecto para hacer proyectos de ley para mejorar la educación o la accesibilidad de la educación a personas discapacitadas. Lo puedo hacer, pero no puedo hacer partidarismo político por el partido del momento. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo con relaciones con iglesias o con cualquier otro tipo de religiones. Acá está abierto a todos, entonces yo no puedo cerrarme a una única religión o cerrar un proyecto. Bien, esas son restricciones que tenemos. Cronogramas, cómo debo trabajar el proyecto, cuáles son mis fechas estimadas, los hitos que tengo que lograr, o sea, los objetivos, cómo se van a ir cumpliendo con el tiempo. Esto me ayuda a organizarme y planificarme como proyecto. Y por último, cómo voy a hacer el control y el seguimiento del proyecto. Las áreas de la red ya las nombró Ulises, pero estas son en donde tienen que encuadrar los proyectos. Obviamente puede haber proyectos que estén encuadrados en muchas. Es más, el óptimo es que un buen proyecto va a tocar todas las áreas al mismo tiempo. Un buen proyecto bien armado, bien completo, pero se va a centrar en una temática central. Entonces, con esto yo les hablaba de puedo hacer un emprendimiento o capacitaciones para creación de emprendimientos en mujeres de barrios carenciados. Bien, ahora, el centro seguramente va a estar en educación y tecnología. Estoy formando a personas en educación, estoy formando en tecnología para creación de emprendimientos, por ejemplo, textiles. Ahora, seguramente voy a trabajar trabajando muchísimo de sociedad, pero voy a trabajar también ambiente y sustentabilidad porque vamos a generar proyectos y emprendimientos que no contaminen, pluralidad porque estoy trabajando en inclusión. Bien, entonces, todo ese tipo de cosas abarca todas, pero el área central es una. Bien. Entonces, ¿cómo establecemos los objetivos? Los objetivos, recomendación, nunca más de 5 objetivos generales y específicos, no más de 3 objetivos específicos por cada objetivo general. O sea que les daría un total de no más de 15 objetivos por proyecto. ¿Por qué? Porque generalmente escriben listados y listados y listados, pero después son muy generales. Entonces no escriban ese tipo, porque no tienen ningún valor. El valor del objetivo es una medición que yo puedo hacer del proyecto. Conseguir impactar a 150 personas de la localidad de Asunción, de Paraguay, sobre temáticas de inclusión y diversidad. Y entonces es un objetivo específico. Tengo una cantidad y además le debería poner una fecha. Durante el segundo semestre del 2023. ¿Bien? Entonces, ya tengo un objetivo demarcado. No necesito poner, divulgar la importancia de la diversidad de género. Esos son los objetivos que demarcan. Esos son objetivos extremadamente generales. Ahora, esa divulgación, ¿cómo son específicos? ¿Cómo la voy a medir? ¿Y cómo voy a comprobar y controlar de que eso se esté cumpliendo? Entonces ahí vienen los específicos. ¿Bien? Podríamos hacer capacitaciones enteras y talleres de 10 encuentros para trabajar objetivos, matrices de objetivos, indicadores, KPI, sistemas de semáforo y 1000 cosas, pero por ahora lo dejamos a que lo vayan buscando ustedes por su cuenta. Bien, obviamente me pueden consultar, bien, por cuestiones de tiempo nada más, pero podemos hacer un encuentro de esto. Una de las metodologías es metodología SMART. Algunos ya le llaman Smarter porque incluimos una parte ecológica y una parte de recompensa, pero básicamente que sea específico, medible, alcanzable y realista temporal es la definición de un objetivo. No nos vamos a detener en cómo hacerlo, pero esta es la metodología que yo más les recomiendo para escribir objetivos de los proyectos. Y después está la fórmula PIC, que es la que utiliza y recomienda Jung Stetberg, que es de proactividad, impacto local y colección bilateral. Entonces, yo tengo que tener un objetivo en cada una de estas áreas. ¿Bien? Después,
Paso 3 es investigar sobre proyectos similares. Básicamente, detectar cuáles son los actores. El primer paso para poder hacer esto es detectar los actores. Dentro de la red, ¿qué otros proyectos tengo relacionados? Si hay otras ONG o instituciones que están llevando proyectos similares, universidades, por ejemplo, empresas, emprendimientos y cámaras, en el mundo empresarial, en el mundo privado, tenganlo en cuenta, y los gobiernos. ¿Bien? ¿Esto para qué? Para ver si hay proyectos que pasaron, que ya están hechos, para poder aprender de esos proyectos, si están desarrollando en este momento proyectos de las mismas temáticas, o si hay proyectos planificados a futuro. ¿Eso qué me va a permitir? Detectar los socios estratégicos del proyecto. Esto que yo lo dividí en 2 pasos. Cuando yo detecto otros proyectos sobre la misma temática, yo puedo ver quiénes pueden ser mis potenciales socios. No son competencia, son potenciales socios. Si la universidad está llevando adelante un proyecto de reciclado exactamente igual al que yo quiero hacer, me acerco a la universidad, digo, quiero hacer este mismo proyecto, unámonos las instituciones para hacer un proyecto un poco más grande, de mayor impacto, etc. Las empresas ponen mucho dinero en esto. Bien, entonces, por ejemplo, la Fundación Ronald McDonald, que hace muchos proyectos relacionados con los niños. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto relacionado con los niños, van a esta empresa como McDonald's, que es un monstruo en tamaño, y quizás le dicen, sí, fantástico. Usan el logo, financian y empiezan a desarrollar un proyecto partiendo de una base un poco más avanzada. ¿Bien? Entonces, los socios estratégicos tienen que hacer un mapeo en su localidad, en donde, que esto también influye en lo que dijo Ulises de detectar estos aliados relacionados de conexiones bilaterales, que es el siguiente paso. Entonces, si el Instituto Goethe trabaja temas culturales y también ambientales, puedo unirme con ellos, y temas idiomáticos. Si la Cámara, la HK, Cámara Empresarial Alemana, está haciendo temáticas de inclusión en la tecnología y mi proyecto es sobre eso, me puedo acercar a ellos. Hago un mapeo de todas las instituciones que yo puedo acceder, ver cuáles son sus intereses, si hay conflictos de intereses, ¿bien? Si, por ejemplo, me dice la Cámara Empresarial, sí, yo puedo trabajar con ustedes, pero no trabajamos con el Instituto de repente. Raro, pero bueno. Si lo dicen, o la misma red alemana por ahí tiene ciertas restricciones para ciertos tipos de proyectos, ahí le preguntan a Ulises, entonces dicen, bueno, ahí hay conflictos de interés. Entonces ahí yo tengo que tener en cuenta con qué socio estratégico me voy a quedar para trabajar. ¿Cuáles son los requisitos o expectativas principales? Sí, Ulises. Perdóname, Pedro, que te interrumpa justo en este momento, pero volviendo a conflictos de interés, sí me parece importante resaltar lo de que para socios estratégicos aliados, sobre todo los que respectan a cultura y educación de la política cultural exterior alemana, ya sea, como mencionó Pedro, el Goethe Institut, el DAD, que es la Oficina de Intercambio Académico Alemana, ya sean embajadas, cámaras de industria y comercio o fundaciones políticas alemanas, ustedes pueden hacer, por ejemplo, el mapeo o el sondeo de cuáles son, qué proyectos llevan adelante, si tienen algo relacionado, similar a lo que ustedes quieren hacer, pero el primer contacto sí nos lo arrogamos el equipo de Junges Netzwerk por una cuestión de índole institucional. Además, ustedes ganarían mucho más respaldo institucional si somos nosotros los que establecemos el primer contacto, y no me refiero a con nosotros de yo, Ulises Morel, pongo mi firma y digo yo los contacté, sino la institución, Junges Netzwerk como institución. Entonces, así la propuesta de vinculación llega de una mejor manera. En cambio, sí, simplemente yo desde algún pueblito o ciudad de Buenos Aires, me comunico con el Goethe Institut, pero sin ningún tipo de aval institucional y difícilmente tengan algún tipo de interés en sumarse. Sobre todo porque Pedro está hablando de intereses. Entonces, acá siempre hay un win-win. A la hora de establecer o pensar cuáles van a ser nuestros aliados, también tenemos que nosotros prepararnos, a tener el speech o investigar acerca de estos socios estratégicos, también como para hacer mención de cuáles son los beneficios que ellos obtienen al sumarse, al acoplarse a la iniciativa que nosotros llevamos o pretendemos llevar adelante. Solamente eso. Gracias, Pedro, disculpa. Exactamente. Entonces, ahí lo que tienen que tener en cuenta es este aval institucional. Ustedes lo tienen que ver siempre, que no es que la red o algo se quiera adueñar del contacto. ¿Qué les puedo decir? Todas estas instituciones alemanas
o todas las universidades, ya están en contacto de alguna manera. Entonces, en realidad es facilitarles a ustedes un trabajo o un conflicto que puede llegar a acceder. Entonces, imagínense que de repente se comunica con el Instituto Goethe, que tomó Ulises de ejemplo de Buenos Aires. Y de repente, en una reunión posterior, la directora del Instituto Goethe le nombra al director de la red alemana, así me contactaron unos chicos, y es como que se genera una informalidad muy grande, y no es bueno porque puede afectar negativamente la imagen de ambas instituciones. ¿Bien? Entonces, está bueno siempre pasar por estos procesos. Es más, ahí viene lo que hace la red. O sea, ¿por qué ustedes están dentro de una red y hacen un proyecto acá adentro y lo hacen afuera? Precisamente para tener esta espalda que les da la institución para poder hacer crecer y obtener mejores y mayores aliados. ¿Bien? Ese es el motivo principal. Después tenemos clasificarlos, que ya eso lo podríamos hablar en otra capacitación, pero se clasifican entre a quienes yo le tengo que informar, quiénes son potenciales amenazas, quiénes son potenciales aliados, socios estratégicos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Hay toda una metodología para trabajarlos, se llaman stakeholders. Y registrarlos, anotarlos, acostúmbrense a anotar, a ser ordenados, trabajen en Drive con todo el equipo, tengan un Excel donde tengan una tabla de todos los interesados, qué temáticas trabajan con cada uno, quién es el contacto, número de teléfono, mail, cuál es su posición dentro de la empresa o la institución, para estar ordenados en eso y no producir dobles comunicaciones. Y por último, hacer un análisis de cómo van a gestionar estos contactos y cómo se van a comunicar con ellos. Entonces, capaz que se contactaron con la HK, le piden ayuda a Ulises hace la gestión interna a través de la red para que el director de la red o alguno del vocero se comunique con la HK, se genera la alianza institucional, y capaz que la HK dice directamente ya después, sí, tal persona va a ser el contacto de ustedes para trabajar este proyecto. Y ahí sí, conectamos directamente a esta persona con el director del proyecto o directora y trabajan ya comunicándose. Pero se generó la gestión previa institucional. ¿Bien? Entonces, acá viene el paso de la conexión bilateral con Alemania también, que es básicamente, para no repetir mucho, analizar los tipos de socios necesarios, identificarlos, contactarlos con ayuda de la red u otros socios estratégicos. Entonces, capaz que se quieren contactar con un centro, el intento de investigación Max Planck de Alemania, de uno de los centros de investigación más grandes del país. Y le dicen a la red, le dicen a Ulises, y capaz que Ulises tampoco tiene idea cómo contactarlo. Pero sabemos que la HK y sobre que todo el DAD tiene contacto con todos los centros de investigación de Alemania. Entonces, a partir de la red alemana nos contactamos con el DAD y se hace la cadena institucional. Llegamos al Instituto Max Planck y a partir de ahí ya podemos gestionar una comunicación directa. Pero tengan en cuenta estas cadenas, ¿bien? No intente como largarse directamente porque por ahí no les van a ni contestar, se van a frustrar ustedes. Dice, pero ¿por qué no me contesta si le mandé un mail al mail que decía de contacto de la página web? Y porque por ahí te llegan 50.000 mails por día y no tienen en cuenta este tipo de cosas. Ahora, si la directora del DAD de Argentina contacta a DAD Alemania o contacta directamente al Instituto de Investigación, sí se lo van a recibir, pues solamente tener el contacto directo. ¿Bien? Entonces, apunten a eso. Y después lo de trabajar juntos es porque no se tienen que olvidar de trabajar con las instituciones. Tenemos la costumbre de ser 50 aliados para tener 50 logos en un flyer que después no sirven para nada, más que porque se ven bonitos, pero no trabajan realmente con la institución. Involúcrenlas a estos aliados, ¿bien? Porque cuando se olvidan de trabajarlos se pierde el contacto, se difumina y después no tienen un real impacto, ¿bien? Entonces traten de trabajarlo, generen un plan de acción. Paso número 4, planificar. Directamente es cómo ejecutamos el proyecto. Bien, este ciclo continuo de Design Thinking, bueno, también es parte de la planificación, no solamente es una gestión de soluciones, es una gestión de planificación. Bien, actuar, planificamos primero el proyecto, nos vamos a hacer las acciones, verificamos, testeamos que todo haya funcionado, volvemos a actuar para volver después a planificar y hacer este ciclo continuo de mejora. Bien, acostúmbrense a eso. No se larguen a hacer megaproyectos que parecen odiseas, sino acótenlos, hagan pequeñas acciones
para probarlo, para no frustrarse, ¿bien? Porque por ahí es un exceso de trabajo, recuerden, somos todos voluntarios. Entonces, un voluntario todo bien, pero tenemos que trabajar, estudiar, cuidar a nuestras familias, hacer deporte o lo que sea que hagamos. Entonces, hagan preferiblemente proyectos chicos mejor pensados que proyectos muy grandes que después no pueden llevarlos adelante. El proyecto chico sirve para generar un trabajo en equipo, ¿bien? Esta planificación general, una vez que ustedes lo tengan el equipo, capaz con el equipo sí pueden encarar un proyecto más grande, ¿bien? Pero por ahí el primer paso lo tienen que hacer solos o con poca gente. Esperemos siempre que podamos hacerlo con un grupo, pero una vez que se consolida, después se puede hacer acciones más grandes, ¿bien? Armen cronogramas, bien, con fechas, con descripciones de esos objetivos, de esos hitos que quieren lograr en cada fecha. Un ejemplo de hito, tengo que hacer una gestión de un congreso para un congreso en agosto. Entonces digo, bueno, para el 15 de junio yo ya tengo que tener definido el lugar físico donde se va a hacer el congreso. Para el 30 de julio tengo que ya haber contratado el catering para las comidas del congreso. ¿Bien? Entonces, esos son hitos. Hechos puntuales que tienen que tener una fecha definida y que yo les voy a poder hacer un seguimiento de cumplimiento. Básicamente es una lista de supermercado en el cual tengo que hacer estas cosas, bueno, que la diferencia es que al lado tiene una fecha de cuándo lo van a comprar. ¿Bien? Así funciona. Y le ponen tachando. Hay matrices GDT, que son matrices de desglose de trabajo. Este es un ejemplo de un congreso, cual se dividen por áreas, tareas adentro de las áreas. No podemos detenernos mucho en esto, pero esta es una de las matrices más efectivas que hay, más completas. ¿Bien? Es muy interesante trabajarlo. Y otra metodología es la metodología Kanban. Muy recomendada para empezar. La EDT es más elaborada, pero para empezar, una metodología Kanban, que es la que yo muevo tarjetitas con tareas y hay responsables. Ahí tenemos el Trello, o sea, el Trello que tiene Junckers Network es un tablero Kanban, ¿bien? Trabajen esto, y esto les sirve, esto trabajamos en las empresas, ¿bien? O sea, aprenden a usar esto dentro de una red alemana, de la red alemana, pero después lo pueden aplicar en su día a día en el trabajo de una empresa, ¿bien? O sea, la idea es poder tener ese tipo de herramientas. Podemos hacer, como les digo, semanas de capacitación de estas temáticas. Diagrama de Gantt, esto es un poco más avanzado, pero es para ver cronogramas, ¿bien? Entonces, para desarrollar el equipo, esto lo voy a hacer un minutito más y ya después vamos a ir ya para ir cortando. Definan la visión y los objetivos como equipo, ¿bien? Larguen convocatorias. Si, por ejemplo, Gabriela quiere hacer un proyecto, que le pida a la red alemana que largue la convocatoria por las redes, que largue la convocatoria por los grupos de WhatsApp, por todos los miembros, porque quiere hacer un proyecto de educación tecnológica en niños. Bien, entonces, ese proyecto necesita un equipo de trabajo. No lo puede hacer Gabriela sola. Quizás tiene el tiempo, o quizás no lo tiene, necesita más manos. Capaz que ella sabe diseñar material educativo, pero no sabe diseñar flyers para difusión. Entonces necesita ayuda o necesita planificación financiera. Necesita alguien que lo ayude con el tema de números, quizás. Bien, entonces necesitan esos equipos. Defínanlos, hagan una visión. Definan roles, a qué se dedica cada uno de ustedes. No hagan todo. Entonces, si Gabriela va a dirigir el proyecto, capaz que Andrea dice, yo te voy a dar una mano en la difusión. Listo, Andrea se va a dedicar a la difusión. Y viene Rafael y dice, yo te voy a ayudar con el contacto con los socios. Yo me voy a dedicar a escribirle a los socios para, Jonar, veo por ahí, se va a dedicar a las inscripciones del curso. ¿Bien? Entonces, cada uno tiene un rol definido. ¿Bien? Ulises. Sí, en este punto que me gustaría compartir con los participantes, finalmente a la hora de diseñar un proyecto, si necesitamos un equipo, ya sea un equipo para llevar un proyecto de manera presencial o llevar adelante un proyecto de manera virtual, se pueden valer de la red de contactos entre los miembros y con aquellos interesados en el proyecto que no formen parte de la red. Entonces, ustedes pueden diseñar cuáles serían los roles a cubrir y cuáles serían las responsabilidades que tendría cada una de estas personas que formen parte del grupo, y nosotros podemos llevar desde la red, podemos llevar adelante convocatorias de voluntarios para los equipos de proyecto.
Ya lo hemos hecho en diversos proyectos, así que en caso de que no cuenten todavía con el equipo, siempre y cuando nos lo hagan saber, nosotros podemos hacer el sondeo de miembros que se puedan acoplar o directamente lanzamos una convocatoria en redes sociales y allí aquellos que estén interesados en formar parte, probablemente se van a inscribir a través de un formulario y después eventualmente iremos organizando, o aquel que lleva adelante el proyecto, el director del proyecto, va a ir organizando, teniendo reuniones o entrevistas, podemos decir, con cada uno de los interesados, e irá cubriendo los roles y también las responsabilidades. Gracias, Pedro. Perfecto, gracias, Ulises. Entonces, ahí 3 tips rápidos, que son los 3 últimos, ¿bien? Normas de equipo, orientación en tareas y crecimiento del equipo. Acá me detengo porque el otro segundo punto débil, el primero es la definición de problema y la definición de solución. Ahí está el primer problema. Y el segundo problema que yo siempre detecto en todas las ONGs en las que he trabajado, e incluso hasta las empresas mismas, son los problemas de los equipos de trabajo. Falta de equipo, sobre todo cuando somos voluntarios, ¿bien? Como que decimos, sí, yo participo, siempre me gusta levantar la mano porque me entusiasma rápido en la reunión, pero después cuando me tengo que poner a trabajar y hacer las cosas, dejo de comunicarme, dejo de escribir, me borro de repente de la faz de la tierra y pasan esos problemas. Entonces, este punto es muy importante trabajarlo. Entonces, definan normas. ¿Qué quiere decir? Definan las herramientas con las que van a trabajar. Quieren hacer un grupo por WhatsApp con su equipo, quieren hacerlo por Slack, lo quieren hacer por Discord, quieren trabajar por Telegram, quieren tener un tablero en Trello o quieren tener un Excel coordinado dentro de un Drive. O se quieren juntar presencialmente porque justo son de la misma localidad y se pueden juntar toda la semana o cada 2 semanas. Definan cuáles son sus normas. Las normas incluyen el respeto a la otra persona, eso están dadas incluso hasta por la misma red, bien, respeto a las personas, la diversidad, a la inclusión y todo ese tipo de cosas. Y además, el decir, mira, norma de equipo, no, WhatsApp no, porque tenemos 50 grupos de WhatsApp, no queremos más WhatsApp, vamos a trabajar en Discord. Entonces, como norma es no a escribirnos en los WhatsApp personales. O si es un grupo de WhatsApp, no hacer 50 mensajes por día o mandar cosas que no estén relacionadas al proyecto. O no escribir los fines de semana, el día domingo sagrado, no hay reuniones los fines de semana. Nos reunimos los martes. Bien, listo. Esas son normas y las definen ustedes, porque nadie puede venir a imponerles eso, sino que ustedes como equipo de trabajo tienen que ver cómo van a trabajar. Bien. Orientación en tareas es lo más importante, es qué va a hacer cada uno. Y márquense, listo, esta semana hay que hacer estas 3 tareas por persona, listo. Se comprometen y la hacen y van anotando en el grupo de WhatsApp que crearon, por ejemplo, el cumplimiento. Sí, ya me comuniqué con tal persona, ya conseguí los folletos, ya conseguí el lugar, me contacté con 3 lugares, ninguno funcionó, vamos con otro, para que ustedes se apoyen y sepan la lógica. Y después ahondar por el crecimiento del equipo. El crecimiento no es en número solamente, es un crecimiento de cada uno de los miembros. Si de repente Fernando está en mi equipo de trabajo y veo que Fernando quiere aprender sobre finanzas, entonces, listo, veamos como equipo cómo podemos hacer para que Fernando aprenda de finanzas, aprenda a hacer presupuestos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahondemos por el crecimiento de la persona, bien, como cuando quiere aprender. Y démosle tareas relacionadas así los aprende, bien. Bien, trabajo colaborativo, acá les pongo herramientas, potenciales herramientas que se utilizan para proyectos y tareas, Trello, Jira, Kanban, Slack, informes de documentación, Google Suite para hacer informes con Google Drive o Office 365, dependiendo de que usen ustedes, y comunicaciones y reuniones, WhatsApp, Trello, Meet, Zoom, Slack y 1001 herramientas que existen en el mercado actualmente. Bien, vayan por herramientas gratuitas, no hace falta pagar herramientas, sobran las herramientas gratuitas hoy en día. Pero acá hay herramientas muy profesionales si tienen un emprendimiento, quieren emprender. Jira es una herramienta, y Slack, herramientas muy potentes y que sirven mucho para los emprendimientos. ¿Bien? Ulises. Sí, aprovechando también que estás mencionando este tema, Pedro, la red cuenta con, o tiene, a disposición de los proyectos que quieran llevarse a cabo de manera virtual, cuentas premium en la plataforma Zoom. Se pueden realizar eventos virtuales de hasta 500 personas. Así que para poder llevar a cabo estos encuentros, ya sean talleres de idioma, capacitaciones, lo que sea que se realice de manera virtual, está a disposición también la cuenta premium de la red.
Eso se pide con anticipación, ya se ve en la planificación misma del proyecto, se agenda, se les da el acceso y lo pueden utilizar. Perfecto. Gracias, Ulises. Bien. Después de identificar y conseguir los recursos, nos estamos quedando muy cortos con el tiempo, empezamos un poquito más tarde y nos demoramos un poco en la primera parte, pero por lo menos a nivel general, seguramente vamos a hablar y generar un segundo encuentro, ¿bien? Porque no quiero que se queden con dudas sobre todo. Por lo menos de tarea para la casa, ahora vamos a terminar todos los pasos de forma rápida, generaremos un segundo encuentro en el cual ya directamente vamos directo a las preguntas y a sacarnos todas las dudas que nos queden, ¿bien? Podemos hacer eso. Eso sería como la lectura del material. Entonces, costos. Vamos a tener en cuenta los horarios y sueldos que hay que pagar, los materiales y equipamientos necesarios, si se requerimos movilidades, hospedajes para gente para empezar el proyecto, si se requieren espacios físicos o virtuales como Zoom, entonces ahí para hacer el proyecto, si es virtual por Zoom, tengo la herramienta que me está dando la red alemana. Si se requiere técnica, que quiere decir audio, video, pantallas, proyectores, cualquier cosa que se requiere. Después tenemos comunicaciones y marketing, qué se requiere comunicar, dónde hay que difundirlo y todo eso, si es algo más cerrado, y cualquier otra cosa que se pueda llegar a requerir. Todo esto tiene costos. Por más que la red alemana me va a dar el espacio virtual gratuito, yo lo voy a poner como un costo en mi proyecto. Si lo estoy teniendo como un ingreso a partir de la red alemana. Aprendamos finanzas básicas, llévense esas herramientas para su vida y para su profesión, ¿bien? Todo lo que ingresa puede ingresar por patrocinios institucionales como la red alemana, por eso es importante presentar el proyecto a la red. Capaz que la red justo en ese momento puede llegar a disponer de fondos para financiar ese proyecto, o capaz que no. Bien, entonces, eso es importante. Viene la HK, dice sí, la HK como sponsor voy a meter $1000 para hacer este proyecto, para difundirlo, etcétera, etcétera. Bien, pueden generar fondos propios, pueden cobrar, bien. Dicen, cobramos la entrada al Congreso, entonces pueden generar para poder pagar después el catering. Bien, aprendamos ese movimiento de dinero interno, no para generar riquezas, en este caso, sino para generar los recursos necesarios para que se pueda realizar el proyecto. Bien, canjes, muy típico, este es el más usado de todos, sobre todo los municipios. En vez de, el municipio no va a darnos plata, sino que nos va a dar, la política generalmente nos va a dar, y yo les presto el lugar, tengo un polideportivo, les puedo dar las sillas para el evento, les puedo meter un escenario, números artísticos, etc. ¿Bien? Entonces, los canjes es lo que más se utiliza en las ONGs, le diré. Y después crowdfunding y donaciones. Controlen todo esto. Esto es muy importante. Cuando muevan dinero y mueven también esto de relaciones institucionales, es muy importante cumplir con todos los requisitos legales, pagar los impuestos que sean necesarios, etc. Y también utilicen presupuestos y flujos de fondos. Controlen todo el movimiento de dinero. Los directores son los responsables de que su proyecto sea viable económicamente y que no se pierda dinero en el medio, de que no se desvíen fondos, etcétera, etcétera. Entonces, háganlo muy ordenado. Y por último, cuando hagan el cierre del proyecto, hagan la ejecución de pagos, presenten los resultados económicos junto con los resultados de objetivos, ¿bien? Y documenten todo. Ya terminando, comunicar y obtener asistencia, difusión y apoyo de la red, ¿bien? Todo lo que ustedes necesitan y que tiene que estar comunicado a través de la red. Esas pautas se las va a dar Ulises, ¿bien? O Martina, que por ahí está trabajando en todo el tema de difusiones de redes, ¿bien? ¿Qué documentos son necesarios? ¿Cuáles son las redes y canales para comunicar? No creen un Instagram del proyecto. Capaz que el proyecto se va a difundir a partir del Instagram de la Junges Network. Entonces, y la Junges Network tiene un procedimiento para poder publicar los proyectos. ¿Bien? Eso en los manuales está. A dónde tienen que mandar la información, las fotos y todo para que se empiece a funcionar la máquina de marketing de la red alemana. ¿Bien? Los eventos, cómo se gestionan los aliados y todo eso. ¿Bien? Hay que compartir logos, sponsoreos y todo. En el caso de ese sponsor, hay que partir un ejemplo. No digan, sí, vamos a publicar el logo del banco Santander que me está auspiciando el proyecto en nuestras redes alemanas. No, antes se los tiene que haber autorizado la red alemana para poder ofrecer el servicio del sponsor de poder publicar un logo de un banco
en la red alemana. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cosas están totalmente controladas precisamente para mantener la salud de la imagen de la red alemana. Ulises. Gracias, Pedro. Sí, respecto a todo este tema, chicos, como bien mencionó Pedro, encuentran más información tanto en el manual de proyectos como en el dossier de bienvenida, pero en términos generales, tampoco es que ustedes van planificando el proyecto sin que nosotros hagamos ningún tipo de seguimiento y después nos enteremos de la noche al día de que hay una fecha específica para un proyecto y que es mañana. No sucede así. Vieron que yo mencionaba el uso del charter de proyectos, que ahí vamos nosotros realizando el acompañamiento justamente para que nosotros tengamos un seguimiento del proyecto, sea cual sea la iniciativa. Los miembros, el equipo del proyecto van volcando toda esa información y documentos relevantes al drive del proyecto y también el desarrollo, ¿no es cierto?, en el charter de proyectos. Ahí se van a mencionar cuáles son los aliados estratégicos, cuáles son estos stakeholders. Y en caso de que para ponerse en comunicación con ellos ustedes requieran de alguna, por ejemplo, solicitud de ayuda económica en caso de que queramos hacer un fundraising, o que necesitan el apoyo con algún tipo de experto que pueda sumarse en carácter de capacitador para un taller, ahí siempre se solicita el uso del logo de la red para enviar esta carta y también la firma de las autoridades de la red para que te den un aval y para que la carta tenga un respaldo institucional. Y después, a la hora de comunicar los proyectos ya de que se van a ejecutar o a modo relevamiento, y también para mostrar lo que se hizo, si van a ir logos de otras instituciones en estos flyers, esas instituciones, en los flyers de Junges, tienen que haber dado su consentimiento. Nos tienen que haber dado permiso de que podemos utilizar esos logos. Y lo mismo va a ser en caso de que otras instituciones, o las instituciones aliadas del proyecto, si ellos confeccionan un flyer exclusivo para publicación en sus redes, bajo los criterios de diseño, por ejemplo, paleta de colores y demás, en ese caso, si van a utilizar el logo de la red, nosotros también tenemos que tener conocimiento de que van a estar utilizando el logo. ¿Por qué? Porque lo que no se informa, básicamente no existe. Esa es la realidad. Y si no, también cómo que vamos a tener un ojo dentro de las vinculaciones y de los proyectos. Entonces, aquello que no tiene aval no existe y, o en todo caso, va a ser rechazado o el proyecto va a ser cancelado en su defecto. Gracias, Pedro. Exactamente. Gracias, Ulises. Ahí tengan en cuenta, y esto, por ahí dentro de las ONG tenemos la costumbre de, mientras más figure mi logo, mejor. Entonces metemos el logo y le damos el logo a cualquiera, lo busco por internet, lo descargo medio pixelado, lo pego en un flyer y lo mando. Es muy típico hacer eso, nos encanta, es más, mientras más logo, mejor. Pero las instituciones más formales, imagínense usted un banco, el Banco Santander Río, Banco Internacional, de repente ve su logo que nunca nadie lo autorizó en un flyer mal hecho, o ni hablar si tiene connotaciones políticas o ideológicas ese flyer, y de repente le metí el logo de la Cruz Roja, es decir, ¿qué pasó acá? Bien, entonces hay que evitar esos problemas. Y está toda la infraestructura para hacerlo bien, correctamente. Ahí simplemente porque vi el chat, la gente que se inscribió y no se inscribió y ingresó, no hay ningún problema, o sea, es totalmente abierto, sobre todo porque se metieron a través de los links de los grupos internos, son miembros de la red, no hay ningún problema. Muy probablemente, ahora ya terminamos la presentación casi, pero como para antes si alguno se tenga que ir o algo, porque veo que algunos se están bajando, vamos a intentar, yo voy a intentar de que el jueves de la semana que viene, en el mismo horario, pero esta vez acotado a exactamente 1 hora, o sea, de 5:30 a 6:30 Argentina, no recuerdo el horario del resto de los países, hagamos la parte de preguntas y respuestas un poquito más específicamente ya para sacar dudas, ¿bien? Así todo ahora al final también voy a dejar unos pequeños minutitos para contestar alguna duda puntual. Entonces, para terminar, después viene el paso 7 y 8, que estamos hablando de evaluar el progreso hasta la concreción y hay que considerar el impacto logrado. Acá hay que aprender y tenemos que saber definir KPIs, que son Key Performance Indicators, básicamente indicadores, números, colores y formas que me van a decir este proyecto
¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Estamos cumpliendo los objetivos o no? Básicamente me dicen eso. Bien, hay toda una metodología, todo un proceso, una teoría detrás de esto, no lo vamos a trabajar ahora. Pero para que lo tengan muy rápidamente, perdón, hay diferentes tipos de KPI, por eso que digo, pueden ser números, pueden ser colores, bien, porcentajes. Si yo quiero llegar, objetivo, ejemplo, quiero llegar a capacitar a 100 jóvenes en temáticas de tecnologías emergentes en la ciudad de Mendoza durante el segundo semestre. ¿Bien? Entonces, ese objetivo bien específico que yo tengo, yo lo puedo medir, entonces voy diciendo, bueno, ¿cuántos he capacitado hasta hoy? Capacité a 10, está en rojo. ¿Bien? Cuando sigo midiendo, sigo capacitando gente, llegué a 50 y ya yo 50 yo lo voy a considerar amarillo. ¿Bien? Pero estoy a la mitad del objetivo. Llegué a los 100, se puso en verde, fantástico, lo cumplí. Se puso en verde más oscuro, lo superé, porque capacité a 150, porque tuve muy buena convocatoria. ¿Bien? ¿Se entienden para qué sirve esto? Es para poder visualizar muy bien cómo voy cumpliendo los objetivos. Por eso no tienen que ser tanto. Si yo les voy a una planilla, ni las empresas grandes como Microsoft se pone a tener 70 indicadores, menos lo vamos a tener nosotros dentro de un proyecto de una red de voluntarios, ¿no? Entonces, con 3 numeritos, 4, 5, listo, he hecho un trabajo impecable, pero lo estoy manteniendo. ¿Bien? Entonces, las métricas tienen que ser específicas, significativas, o sea, que se importe para algo medirlas, que sean alcanzables, relevantes y oportunas. Un ejemplo muy rápido para terminar este tema es, ¿qué me importa más? ¿Medir la cantidad de posteos en las redes sociales o a cuánta gente llego? ¿Bien? Si yo me marco la primera, voy a hacer una máquina productora de flyers para publicarlos en Instagram. Hay mucha gente que comete ese error y publica todos los días, 3 veces por día. Compre esto, recuerde esto. Ahora, yo me pongo a medir a cuánta gente impacté y tuvo 2 me gusta cada publicación. Es decir, no sirvió para nada. Ahora, a cuánta gente llego es diferente. Hago un flyer específico, lo publico una hora específica, mido cuánto llegó, llegué a 10 personas. Pruebo, publico otro en otro horario, otro día, llego a 150. Bien. Pago publicidad para que le llegue a más gente, llegué a 1500 personas. 3 flyers, llegó a mucha más gente que con 50 flyers. Bien. Porque fue inteligente la medición y le puedo hacer un seguimiento. Bien. Acá hay diferentes cosas que hay para medir. Ahora cuando termine la grabación, junto con la grabación, la idea es que poder mandarles, no sé si tú estabas grabando, Ulises, sí, de mandarles también la presentación para que tengan estas palabras que hemos estado hablando, por lo menos las tengan, ¿bien? Sí, lo que Y acá hay, les sí, mencionaba a los chicos en el chat es que estamos grabando el video, chicos. No lo vamos a difundir en nuestros canales, porque si no se pierde la exclusividad de un taller para miembros. Si lo colgamos, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, ahí pierde justamente la exclusividad. Pero una vez que editemos el video, vamos a cargar una carpeta Drive y a todos los que se inscribieron se los vamos a enviar a el link a través de un correo, a través de vía mail. exactamente. O Y sea ahí en que esa si van a hacer carpeta eso, añadimos las presentaciones, tanto la mía como la tuya. perfecto, genial. Entonces ahí si van a mandárselo a quienes se inscribieron, quienes no se hayan inscrito, métanse ahora al formulario, inscríbanse, pongan, si tienen preguntas pónganlas, si no pongan nada, para que quede el mail para poder mandárselos, ¿bien? Pues si no, no les va a llegar. Eso es importante. Bien. Y ya, último paso, difundir. Difundan los proyectos. La red tiene una metodología de difusión que ya hemos estado hablando antes. Tiene una metodología de difusión de cómo difundir por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, ¿bien? Porque tiene que estar la imagen, entonces hay que cuidar la imagen, los textos tienen que estar bien redactados, no escriban con errores de ortografía, hay herramientas para revisarlo y gente que lo puede revisar, eso es muy importante, porque está la imagen de ustedes, de sus equipos de trabajo y de toda una institución y de todos los aliados por detrás, ¿bien? Entonces hay que cuidar las formas de difundir, pero nunca olvidarse de difundir. Todos los resultados que obtengan son tan valiosos como cualquier otro para poder ser difundidos, ¿bien?
así se alimenta el voluntariado y la red. ¿Bien? Preguntas puntuales, alguna pregunta que podamos sacar en estos últimos 5 minutitos que nos quedan, para no estirarlo mucho más. Yo no tengo una pregunta, Pedro, pero hago una aclaración rápida. Chicos, acabo de enviar por el chat el link de la carpeta Drive en donde colgamos la información relevante a este taller. Ahí encuentran el dossier de bienvenida, paquete de bienvenida, manual de proyectos y lista de proyectos en curso. Y también los que ya se ejecutaron entre enero y abril del corriente año. Y también será en esta carpeta donde vamos a subir también el video, la grabación de este taller, junto a las 2 presentaciones, a la mía y a la de Pedro. Eso más, gracias. Gracias, Luis. Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era puntual, es decir, ¿podemos estar para la siguiente sesión entregable o tiene que enviarse todavía por la carpeta Drive? ¿A qué haces? No entendí la pregunta, Andrea. El entregable me para la refiero, próxima. claro, me refiero al proyecto. No, cualquiera, a ver, la idea de poder hacer un segundo encuentro en donde se puedan responder a las preguntas que nos enviaron por el formulario, eso sería, lo vamos a informar, lo vamos a identificar y lo informamos. También vía mail o en nuestras redes. Eso por un lado respecto a al próximo. La entrega de proyectos, de la propuesta de proyecto, sea de ustedes o de cualquier otro miembro que no esté participando acá, siempre va a ser a través del formulario de entrega de proyectos, ¿sí? El mismo lo pueden encontrar en el mail de bienvenida a la red que recibieron cuando aplicaron a la red o se postularon, y también lo pasé acá por el chat, lo vuelvo a enviar. Es bastante simple de entender este formulario, para completar cuestiones básicas importantes, puntos importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar el proyecto, y una vez que nosotros lo evaluemos como equipo, demos luz verde, nos ponemos en contacto con ustedes, les facilitaremos el documento, el llamado charter del proyecto, para el documento de ruta del proyecto, crearemos la carpeta Drive exclusivamente para ese proyecto, le daremos acceso a ustedes y al eventual equipo del proyecto, si también tienen uno, y vamos a ir trabajando desde ahí. Pero para el próximo taller o encuentro, no es necesario que tengan ningún entregable específicamente. Si tienen alguna pregunta específica de un proyecto que quieren llevar adelante, pueden traer esa información a colación y comentarnos, no ten en cuenta o que me interesa tal y tal cosa. Y mi pregunta respecto a eso es tal. ¿Sí? Pero no es necesario que nos envíen un documento. ¿Sí? Okay, muchas gracias. Bien, Domen. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Una pregunta quizás a lo mejor un poco básica, pero ¿uno puede trabajar con miembros de otros países? Sí, es más, promovemos trabajar con miembros de otros países. Exactamente, para nada tonta la pregunta. Muy buena. Muchísimas gracias. No, por favor. Sí, chicos, a ver, somos justamente una red de diplomacia ciudadana latinoalemana, pero siendo una red justamente que está a disposición la base de datos de miembros y también de instituciones aliadas con las cuales nosotros llevamos adelante actividades. ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes puedan potenciar el impacto de sus productos. Y ahí lo importante también es que no solamente es limitado, porque uno dice, bueno, de Latinoamérica, tengo que ver los países que son parte de la red. No, capaz que tengo un equipo de trabajo también con Francia y con Haití, y la red no está en ninguno de los 2 países, puedo hacer un proyecto igual, ¿bien? O sea, no es que esté limitado a eso, ¿bien? Si estamos, digamos, el tema general está limitado, en el sentido de que tiene que concordar con la red alemana, pero los miembros pueden ser de cualquier lado, ¿bien? Cualquier parte del mundo. Andrea. Perdón, Gracias. Una consulta respecto a lo que había mencionado sobre el design thinking y el proceso de fallar rápido y el prototipo. Yo estaba consultando más o menos si es que el prototipo tendría que hacerse también, es decir, el proyecto final tendría que hacerse ya con ambas instituciones, ¿no? Pero yo estaba preguntando en la municipalidad y me recomendaron también hacer un prototipo. Y en este caso surge mi duda si es que el prototipo también se puede hacer ya con ambas instituciones
¿no? Que de esta manera vayan articulando actividades, ¿no? Pero como es un prototipo, podría ser pues, sin tesoro, ¿no? ¿Sí? El prototipo puede ser ya con todos los aliados, ¿bien? O sea, puede ser como todo lo que necesito, pero en versión miniatura, ¿bien? Entonces, capaz que sí, la primera charla va a estar dada por todas las instituciones aliadas, pero va a ser una charla. Y probamos, y vemos qué pasa, llegué o no llegué. Bien, pero sí, ahora están empezando a pedir muchos prototipos, porque no quieren invertir tantos recursos en algo que todavía no saben si va a funcionar o no. Bien, pero sí, es más, el óptimo es que lo hagas desde el prototipo con la mayor cantidad de aliados que quieran participar de un posible escalamiento del proyecto. Bien, porque así le demostrás más rápido a todos juntos que funcionó o no funcionó. Bien, por lo menos los sectores principales. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda más que podamos responder ahora? Bien, entonces, para resumir, estos fueron los pasos generales de la gestión de proyectos